formal. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Como saben, en el día de hoy, Guillermo Cimari va a presentar la ponencia Razonamiento Computacional y Argumentación Estructurada. Supongo que todo el mundo está al tanto de quién es Guillermo, que es una persona muy conocida para todos, pero por las dudas hago una breve presentación. Guillermo es profesor emérito de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, en Computer Science, y ha obtenido el doctorado en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Su foco de trabajo se centra en los fundamentos formales y la implementación efectiva de los sistemas de razonamiento computacional para agentes inteligentes. Él tiene infinitos antecedentes y publicaciones, ha publicado más de 80 trabajos en revistas científicas de altísimo nivel, y hoy lo tenemos con nosotros. Es realmente un placer recibirte aquí, Guillermo. Espero que este sea el comienzo de una larga cooperación entre el Instituto y tu trabajo. Bueno, muchas gracias y muy amable por la presentación. Les agradezco mucho la oportunidad de poder presentar esta charla. Tanto como para centrarnos en el tipo de charla que voy a dar, esta es una charla a nivel general. No estoy tratando de ser demasiado preciso casi con nada, porque cualquier cosa que haga se reduciría a el tema mucho a un punto demasiado chico. Entonces, prefiero hacer una charla general y que después interactuemos en las preguntas y de esa manera hacer que esto sea más aprovechable para todo el mundo. Ya que no nos vamos a encontrar, ahí estoy yo y ahí están mis correos de contacto, y en Twitter tienen mi handle. El de abajo es el edificio en el campus de la universidad, y el de arriba es la universidad, el frente de la universidad en el centro, en la avenida D. Después de esta visita virtual, bueno, podemos empezar con el trabajo. Todo lo que voy a presentar es desde la perspectiva computacional. Estoy perfectamente al tanto de que muchas de las cosas que ustedes van a escuchar, muchas de las cosas que ustedes van a escuchar probablemente tengan una profunda discusión filosófica detrás, pero la restricción que tenemos en computación es siempre que tenemos que tomar decisiones que permitan implementación, lo cual muchas veces simplifica los temas, ¿no? Y el primero que se simplifica en todo esto es precisamente la idea de representación de conocimiento. Desde la palabra conocimiento en adelante, por supuesto que hay una profundísima tratamiento dentro de filosofía del tema, desde Platón para acá, con los sucesivos aportes de todos los filósofos que han vivido en la historia, más o menos. Creo que casi todos han tenido algo que decir acerca de la idea de conocimiento. Pero en computación uno toma lo que podríamos llamar la realidad, y esta figura sería una representación de la realidad, y lo que trata de hacer es encontrar una forma de representar esa realidad de una manera tal de que se pueda manejar. Es decir, eso lo que hace es que uno genera un repositorio de sentencias que contiene las menciones a la realidad. Luego se agrega un mecanismo de inferencia que hace que, a partir de las sentencias que están almacenadas en la base de conocimiento, uno puede obtener otras sentencias que se derivan de alguna forma, de ahí la palabra inferencia, que de alguna forma estaban contenidas en las sentencias, pero terminan siendo explicitadas cuando uno aplica ese procedimiento. El paquete de base de conocimientos más el procedimiento de inferencia es lo que se llama
base de conocimiento, un sistema de bases de conocimiento y razonamiento. Esquemáticamente tenemos algo así, ¿no? Es decir, tenemos una máquina de inferencia que actúa sobre la base de conocimiento y a partir de ciertas consultas produce ciertas respuestas. Por supuesto, hay un mecanismo de actualización. Por supuesto, hay un mecanismo de actualización que cambia la base de conocimiento cuando es necesario. Es lo que a veces se denomina entrada epistémica, ¿no? Para dar un ejemplo de lo que acabo de describir, y extremadamente simple, en lógica proposicional uno podría tener esa base de conocimiento, donde está A y A implica B, y bueno, a partir de esa base de conocimiento, por supuesto se obtiene A implica B, porque está contenido, pertenece a la base de conocimiento, pero también se puede obtener B operando el mecanismo de inferencia normal en la lógica proposicional, un modus ponens, por ejemplo. Entonces, B se hace explícito a partir del uso de ese mecanismo. Como componentes de un sistema de representación de conocimiento y razonamiento, el más importante para comenzar es el uso de un lenguaje formal de representación que permite construir la base de conocimiento. Es decir, ese lenguaje formal es el lenguaje que se utiliza para representar lo que se entiende por conocimiento. Luego necesitamos una semántica que lo que haga es, nosotros tenemos una representación, entonces la semántica es lo que conecta esa representación con el significado, ¿sí? Con la realidad, entre comillas, que uno está tratando de representar. Y luego, finalmente, hay una teoría de razonamiento, una teoría de prueba, un procedimiento de prueba. La palabra procedimiento es mucho más cercana a la parte computacional, que implementa el mecanismo inferencial que permite obtener lo que hay implícito en la base de conocimiento. La conexión entre estos componentes es un ámbito de trabajo muy profundo, muy importante, y que nos ha hecho desde hace, en computación, por lo menos 50 años, 60 años que uno está trabajando, que la gente está trabajando en esto con muchas dificultades, porque, como ustedes saben, esto es un tema muy complicado. Cuando uno habla del lenguaje formal de representación, una de las primeras condiciones que uno quiere tener es la expresividad adecuada para lo que quiere representar. Es decir, muchas veces el lenguaje oscila entre lo que se puede representar y lo que no se puede representar. A veces, esto es, en computación sobre todo, es muy, muy importante, elegir un lenguaje demasiado expresivo provoca problemas por otro lado, que más abajo lo vamos a mencionar. Y si no es lo suficientemente expresivo, nos produce el problema de que lo que representamos no nos sirve. Ya vamos a volver al tema de la expresividad. Y en la segunda parte de esto, el procedimiento de inferencia, que tiene que ser implementable, eso es muy importante, tiene que ser computacionalmente realizable, tiene ciertas propiedades debería tener ciertas propiedades que ya son reconocidas en la lógica de hace mucho tiempo. La primera es sensatez, es mi traducción de soundness, que a veces en los libros en castellano de lógica lo traducen como correctitud, pero computacionalmente eso tiene otro significado. Entonces, sensatez o sanidad a veces es una mejor traducción para esa propiedad. Y lo que quiere decir es que las conclusiones que uno obtiene a partir de la base de conocimiento, semánticamente tienen el significado correcto. Por otro lado, la completitud, palabra con la que no hay ningún problema, es la contracara, es decir, uno quiere que si hay una conclusión racional que se debiera obtener, el sistema lo obtiene. Ahí tienen en la pantalla tienen en celeste las dos representaciones lógicas del tema para aquellos de ustedes que han estudiado la problemática de las teorías lógicas. Finalmente, la eficiencia, que hace eco de la expresividad, que era lo que decía, cuando uno elige lenguajes que son demasiado expresivos, el costo computacional de inferir sube muchísimo. Entonces,
el encontrar el lenguaje adecuado para hacer la representación es uno de los problemas básicos de cualquiera de estos emprendimientos. Bueno, uno de los problemas que uno tiene cuando uno representa conocimiento es que, como dijimos formal, pero en general tienen un formato muy parecido a la lógica que seguramente conocen, el mecanismo inferencial, cuando es superclásico, es decir, dado una base de conocimiento, si hay consecuencias clásicas que se pueden obtener de esa base de conocimiento, el sistema las tendría que obtener. Esa muchas veces se da como una propiedad interesante. Pero como ustedes saben, si uno entra en inconsistencia, aparece el problema de que, entre comillas, el sistema se vuelve loco y uno puede inferir cualquier cosa, que es el principio de explosión que ustedes seguramente conocen porque tiene otras conexiones mucho más conocidas que el que yo estoy mencionando. Para evitar esto, cuando uno tiene máquinas de inferencia que son superclásicas o supraclásicas, uno debería hacer algo para evitarlo. Y existen al menos dos propuestas. La primera, que se menciona en la transparencia, es la de restablecer la consistencia. Antes de inferir, uno restablece la consistencia. Esta área se conoce como revisión de creencias o belief revision, y hace que si uno perdió la consistencia, la recupere, y la única forma de recuperar esto es descartando parte de la base de conocimiento. Eso es una problemática muy densa que ahora les voy a dar unos brevísimos punteros a eso. Por otro lado, hay otra forma de hacerlo, que es, bueno, en lugar de mantener la base de conocimiento, volverla a la consistencia, la mantenemos inconsistente, pero el mecanismo de inferencia se hace cargo de inferir lo que tiene que inferir, de alguna forma manejando esa inconsistencia, sin volverse, entre comillas, de nuevo loco. Un ejemplo es lo que se llama razonamiento rebatible o the feasible reason. El tema de revisión de creencias, ahí tienen algunas. Después les voy a dejar las transparencias para que las puedan no sé, mirar con detenimiento cuando puedan. Y de paso aprovechan las referencias. Este es unas tres referencias que son bastante conocidas y generales. Sobre todo, el primero es una especie de Biblia del tema, y bueno, los otros son introducciones más o menos más simples. Si alguno de ustedes necesita alguna de estas cosas, me mandan un mail y podemos ver si se los puedo conseguir. En este mecanismo de belief revision tenemos esto: la máquina de inferencia es la lógica clásica en general, y tenemos la base de conocimiento, la cual hay que mantenerla consistente. Es decir, cuando uno hace una entrada cognitiva, puede perder la consistencia, antes de inferir nada, la recupera la consistencia y vuelve a poder inferir cosas más tranquilas. El paper fundamental de esta área es el de AGM, que es por el nombre de Alchurrón, Jordan-Force y Mackinson. Alchurrón es argentino, fue argentino, y fue uno de los investigadores más importantes en el área en su momento. David Mackinson vivió en Argentina un tiempo, pero hoy está en otro lado, y Jordan-Force es sueco y creo que siempre vivió en Suecia. Este paper es la base del tema. Ahí tienen las fotitos para reconocer. Seguramente alguno de ustedes sintió hablar por lo menos del churrón. Bueno, yendo a argumentación, acá hay algunas referencias para que las miren después. Argumentación se basa en esto, ¿no? Es decir, me gusta este párrafo de Scott Fitzgerald, que es el autor del Gran Gatsby. Dice: el test de una inteligencia de primer nivel es la habilidad de mantener simultáneamente en mente dos ideas opuestas y mantener la habilidad de pensar. Parafraseándolo un poco en la terminología que nosotros usamos, el test de una base de conocimiento
una base de conocimiento útil es su habilidad de almacenar sentencias contradictorias y poder mantener la capacidad de dar inferencias válidas y útiles sobre todo. Argumentación tiene la propiedad de ser una manera extremadamente humana de manejar información conflictiva. Se basa fundamentalmente en encontrar argumentos a favor y en contra de una afirmación y luego ver qué es lo que uno puede obtener utilizando ese mecanismo. La idea es fundamentalmente, es decir, tengo un argumento a favor, tengo un argumento en contra, ¿cuál de los dos es el mejor? Ahí está implícita la idea de comparar, ¿no? De comparar un argumento con otro y saber cuál es con el cual uno se debería quedar. La decisión de cómo evaluar esto en general depende de otros, hay una arquitectura de este tipo de forma de actuar, ¿no? Es decir, a veces es interno el mecanismo y a veces es externo. La idea que estamos discutiendo es esta arquitectura más o menos simple, donde tenemos una máquina inferencial basada en argumentación, ¿no? Aquí la tienen, y una base de conocimiento. La actualización es arbitraria, no hay recuperación de la consistencia, no hay ningún problema si la base de conocimiento es clásicamente inconsistente, porque la máquina inferencial se va a hacer cargo del problema y va a tratar de deducir como corresponde. Es decir, aquí tienen el esquema un poco más desarrollado. Y la discusión fundamental con esto es, uno supone que normalmente la base de conocimiento, si tiene un subconjunto que está representando sentencias clásicas de lógica, proposicional o de primer orden, ese conjunto tiene que ser consistente, porque si no, como la máquina de inferencia es súper clásica, va a inferir, se va a volver lo que va a poder inferir cualquier cosa. Entonces, el conjunto ese de sentencias clásicas normalmente se requiere que sea consistente. Luego, el conjunto de conclusiones debería ser clásicamente consistente siempre. Sea lo que sea que uno obtenga, no puede obtener sentencias contradictorias, porque en general, cuando hay contradicción, se está demostrando que en realidad no se sabe bien qué es lo que está infiriendo. Entonces, una de las cosas que se le pide es sanidad al sistema, ¿no? El soundness. Y además, si hay hechos en la base de conocimiento, hechos simples, eso debería poder obtenerse, porque los hechos no tienen forma de ser atacados, porque representan algo, recuerden, representan conocimiento, ¿no? Y eso no puede ser contradicho. La completitud también es deseable, pero como siempre en computación, la completitud es la primera propiedad que sale por la puerta cuando uno implementa. Es decir, es muy difícil lograr completitud en una máquina de inferencia. Completitud en una máquina de inferencia computacional. Bien. Entonces, argumentación es dar razones. Es decir, cuando uno argumenta, es decir, lo que hace es dar razones para soportar una afirmación que uno ha hecho. Y cuando uno hace estas afirmaciones, se hace con una audiencia en mente, ¿no? Es decir, quién es el que está escuchando y cómo lo puedo convencer de lo que yo creo que es cierto. Entonces, en esto se usa intercambiablemente muchas veces conocimiento y creencia, no hay mucha diferencia, pero piensen que en este caso es más parecido a una creencia que al conocimiento en el sentido epistemológico, ¿no? Es decir, uno está dispuesto a cambiar de idea. Entonces, si uno cambia de idea, quiere decir que no era conocimiento. Si aceptamos la definición platónica de una creencia verdadera, justificada, con todas se llama las notas al pie de Gettier, la idea es que es más una creencia que conocimiento en sí mismo. Entonces, una afirmación, para dar una descripción un poco más simple, que en inglés se dice normalmente claim,
Una afirmación es una sentencia que se asevera como que nosotros la creemos y que deseamos que el interlocutor comparta. Estas afirmaciones en general son inciertas en el sentido de que no están, por eso decía que es una creencia, no están completamente aceptadas. Entonces, fundamentalmente cuando uno habla de una creencia o de una afirmación, uno da una justificación. Entonces, fíjense que en la definición de Platón, no voy a entrar en la discusión, ¿no? Pero en la definición de Platón habla de una creencia verdadera justificada, ¿no? Y después Gettier hizo esas observaciones acerca de que la justificación tenía que ser una justificación de alguna forma real, ¿no? Entre comillas, y es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Es decir, uno trata de justificar por qué uno cree en algo y para eso da un argumento. Entonces, en ese sentido, la argumentación se puede considerar como una práctica de justificar afirmaciones. Yo creo que una parte sustancial de nuestra racionalidad se basa en esto, precisamente en cómo una afirmación se conecta con su justificación. Y eso es argumentación. Otra cosa importante sobre esto es que es una forma de razonamiento efectiva, en el sentido de que se puede realizar. A veces hay razonamientos que parecen funcionales, pero no, en realidad no se completan. Si ustedes miran, por ejemplo, la lógica de Default o algunos otros intentos de lógicas no monótonas, lógicas, en general la implementación es imposible. En cambio con esto es imposible en un sentido computacional, de nuevo. En argumentación esto se puede hacer. Y bueno, la efectividad esta se mide en función del que está escuchando, de una audiencia. Y que la idea de que se aceptó es porque la audiencia está de acuerdo o queda de acuerdo después de la interacción. Bien, entonces, resumidamente, argumentación es la práctica de dar razones, perdón que lea, ¿no? Argumentación es la práctica de dar razones para justificar afirmaciones buscando la aceptación por parte de una audiencia. Estos son los tres componentes de un proceso argumentativo, ¿no? Las razones que uno da para justificar la afirmación y la audiencia que está involucrada en la aceptación. Y hay estas otras tres palabras en la misma definición que dice dar, justificar y buscando, que lo que hacen es expresar que argumentar es un proceso. En realidad no es una cosa estática, sino que es un proceso en el cual hay un sistema que produce los argumentos y los hace interactuar. Bien, la otra idea también importante en esto es que estamos en el medio de un proceso de controversia, es decir, la afirmación puede ser discutida, ¿no? En ese sentido, la argumentación es debate. Es un debate formalizado, es decir, como debería ser todos los debates, lamentablemente no es así, pero es una disputa formal, ¿no? En la cual uno trata de elucidar qué es lo mejor. Es decir, hay 5 o 6 tipos de debates caracterizados dentro del sistema computacional en el cual se analiza debate, y argumentación puede hablar en cualquiera de ellos. Bueno, entonces, las tres cosas que están involucradas, hay un poco más de texto del necesario, tenemos una afirmación, tenemos la evidencia, que normalmente se lo llama premisas, y tenemos un mecanismo de inferencia que conecta las premisas con la afirmación o claim. Bien, acá tienen un ejemplo de un libro clásico de estudio de argumentación en las ciencias sociales, no en la parte computacional, que dice: la marihuana no debe ser legalizada, la razón es que el uso continuado de marihuana afecta a la memoria y nada que afecte negativamente a las habilidades mentales debe estar legalizado. Acá tienen la afirmación y esto vendría a ser la evidencia. Y además, si lo estructuramos un poquitito, es decir, podemos ver cómo se conectan las cosas, ¿no? Es decir, tenemos la afirmación arriba y las razones por las cuales esa afirmación está soportada son estas. Y el razonamiento es el encadenamiento rebatible, que viene a ser como el modus ponens, pero aceptando de que las sentencias pueden no ser
no ser totalmente ciertas, pueden ser ciertas hasta cierto punto. Por ejemplo, el uso continuado de marihuana afecta a la memoria, bueno, sí, puede ser. En realidad no está completamente demostrado, pero bueno. Y la segunda, y si algo afecta negativamente las habilidades mentales, entonces no debe ser legalizado, también es discutible. Pero de cualquier manera la afirmación se tiene. Bueno, entonces tenemos la estructura argumental, donde hay premisas, donde hay una conclusión. Por supuesto, puede haber conclusiones intermedias, y aquí ustedes pueden ver, en las conclusiones intermedias hay un argumento. Este A con el signo menos lo que dice es que A menos es un subargumento de A. Y también existe la más, es decir, si ustedes hacen el A menos más, le vuelve a dar A. Es decir, viene a ser un superargumento de A menos. Volviendo a nuestro ejemplo de Trudy-Grovier, le agregamos una nueva conclusión, es decir, la marihuana no debe estar disponible legalmente. Si una sustancia controlada no es legal, entonces no debería estar legalmente disponible. La marihuana no debe ser legalizada, la razón es que el uso, bueno, todo eso ya lo dijimos, y acá tienen lo que se podría llamar un subargumento del argumento general. Este vendría a ser el a menos de la transparencia anterior. Este es un subargumento del argumento más general. Es decir, puesto gráficamente tendríamos algo así. Estas serían las premisas, esta sería la conclusión intermedia, y esta sería la conclusión final. Bueno. Entonces, ¿qué son las disputas de las que estábamos hablando? Bien. Una disputa lógica tiene un oponente, un proponente, y tiene también una audiencia. La audiencia puede ser un juez, un árbitro, que puede decidir quién tiene razón, pesando los argumentos, o puede ser un jurado en este caso, como ustedes están viendo ahí. El jurado lo que hace es analizar todo y decidir quién tiene razón entre entre los dos contendientes, el proponente y el oponente. También puede ser monológica, es decir, la propuesta puede surgir del mismo agente y tiene un proponente y un oponente. Y el árbitro también, todos metidos en la misma persona. Es cuando ustedes piensan, tomo el colectivo para ir a tal lado, y uno empieza a analizar, bueno, pero va a tardar mucho, o va a haber mucha gente arriba del colectivo, y en este tiempo mejor no tomar colectivo. Bueno, esas cosas. Uno hace solo la discusión. El ejemplo anterior, la dialógica, los ejemplos clásicos de juicios y cosas por el estilo, son bastante conocidas. Bueno, finalmente la disputa tiene una resolución y uno puede. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver brevemente dos métodos de manejar esto desde el punto de vista de nuestra disciplina. Lo primero que vamos a hacer es dar una conceptualización de cómo es el proceso argumental, y después vamos a ver brevísimamente la argumentación abstracta, y luego vamos a ver un sistema que construye los argumentos realmente desde una base de conocimiento. Entonces, ¿cómo sería la perspectiva conceptual? Vamos a tener una base de conocimiento. Nosotros queremos explotar el conocimiento que está almacenado en esa base de conocimiento, y para eso vamos a utilizar un mecanismo de razonamiento. Al final, lo que queremos es que tener las conclusiones que se pueden obtener a partir de la base de conocimiento de manera respetable, digamos, entre comillas. Esta es la visión conceptual. Nosotros, empezando desde abajo, lo primero que hacemos es ponernos de acuerdo cuál va a ser nuestro lenguaje formal. Después vamos a decir qué es lo que es un argumento en ese lenguaje formal. Después vamos a definir cómo es definido el conflicto entre argumentos, cómo los argumentos se van a derrotar, y finalmente vamos a decidir sobre qué pasó con los argumentos, ¿no? Es decir, cuáles son los argumentos que están en un estado aceptable, entre comillas. Entonces,
En el lenguaje de representación, como hablamos al principio, lo que tenemos que hacer es decir cómo vamos a representar la información en la base de conocimiento. Y probablemente establecer reglas que nos permitan la construcción de los argumentos luego. ¿Cómo se estructuran los argumentos? Va a ser uno de los problemas más complicados. A veces es muy difícil. Si uno utiliza, por ejemplo, un sistema clásico, empiezan a aparecer problemas relativamente complicados. Después vamos a ver uno que es supraclásico porque admite cierto clasicismo, pero se aparta también de eso. Y después es la parte de interacción, es decir, cómo definimos el conflicto, es decir, cuándo los argumentos están en conflicto, después cómo decidimos la derrota, están en conflicto, pero todavía los dos están vivos. Cuando pasamos al paso siguiente tenemos que decir, no, este es mejor, y dejamos uno de los argumentos, y finalmente decidimos cuál es el estado de los argumentos que sobreviven. Puede haber una capa procedimental, no sé si le gusta procedimental o procedural. A mí me gusta más procedural, pero la gente en general dice procedimental. Aquí es donde se regula toda la parte de el control del sistema. Es decir, cómo vamos a hacer que los argumentos se enfrenten y de qué manera vamos a obtener las conclusiones. Y finalmente puede haber una capa estratégica que usualmente a veces se le dice retórica, porque ahí imagínense en un diálogo, y esto es un problema real, computacionalmente real, es un problema que hemos estado estudiando durante bastante tiempo y es muy difícil, es decir, cómo, por ejemplo, dos agentes se enfrentan y intercambian argumentos. Por ejemplo, en un juicio. Entonces, uno de los primeros problemas que hay es qué argumentos voy a ofrecer. ¿No? De todos los argumentos que tengo, ¿qué argumentos voy a ofrecer? Por ejemplo, yo soy un político, Dios me libre y guarde, que le habla a una reunión de jubilados. No le voy a hablar de cosas que no les interesan. Debería estar hablándole, por ejemplo, del seguro de salud, tendría que estar hablándole de los servicios del Estado para proveerle los medicamentos y todas esas cosas. Si le hablo a un grupo de jóvenes, esos temas no son importantes para ellos en ese momento. Así que debería elegir los argumentos que tengo para convencerlos que se refieran a sus problemas, no a los problemas de otro grupo humano. Bien, esa sería la capa estratégica. Entonces, en esto tenemos una capa estructural que corresponde al lenguaje y a cómo se construyen los argumentos. Tenemos una capa relacional que establece el conflicto y la derrota. Y finalmente tenemos la capa de evaluación. Es decir, esta es ligeramente diferente del paper que publicamos hace unos años, hace 4 o 5 años, donde más o menos están los mismos, pero estas son estos que están acá con las flechitas son las capas que mencionamos antes. Y hay también la capa retórica y la capa dialógica. Está ordenado de otra manera porque no nos pusimos de acuerdo con el anterior. El anterior viene de un paper mucho más viejo. Este fue la última versión donde se discutió esto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ahora voy a empezar con la parte de argumentación abstracta y voy a tratar de darles una idea, el sabor de lo que es argumentación abstracta. Bien, la argumentación abstracta fue publicada en 1995, en este paper de Artificial Intelligence. En realidad había aparecido ya en el 92 en un trabajo de conferencia. En nuestras conferencias, las conferencias de Computer Science, los papers son normalmente pesados, es decir, los papers de conferencia por ahí tienen 15 páginas o 20 páginas. Y normalmente son muy respetados por las comunidades en el exterior. En la Argentina no, porque el CONICET no le gusta. Es decir, la gente que evalúa en el CONICET no le gustan los papers de conferencia. Cosa rara porque son aceptados en los países centrales, es aceptado eso.
Bueno, pero este paper es un paper fundamental, ha tenido un reconocimiento general en la disciplina, y caracterizó lo que se llaman Abstract Argumentation Frameworks, que yo traduje como marcos argumentales abstractos, lo mejor que pude hacer. Y lo único que tiene es un par de cositas. Los argumentos son atómicos y hay una relación de ataque. Cuando uno dice argumentos atómicos, quiere decir que uno no puede mirar adentro, es decir, no sabe cómo están construidos. Ustedes dirán, pero eso es demasiado simple. Sí, es demasiado simple, pero yo creo, y esta es una estimación, pero debe haber habido cerca de 2.000 o 3.000 papers escritos en los últimos 20 años sobre esto. La importancia que tiene, o el por qué la gente se siente atraído a esto, es que es una representación muy simple, muy matematizable, y del cual se pueden extraer muchas propiedades. Entonces, la abstracción, como les decía recién, uno ignora la construcción eterna y solo se define la relación de ataque. Esto simplifica las cosas muchísimo. De esto que teníamos como la visión conceptual, todo esto desaparece. Lo único que nos quedó es la definición del estatus. Entonces, tenemos el conjunto de argumentos, normalmente se lo representa así, este es el conjunto de argumentos, y esta es la relación de ataque. Es decir, quedamos reducidos a algo así. Esto de abajo, tanto el conjunto de argumentos como el conflicto de derrota, el conflicto entre argumentos, que en este caso, si hay conflicto, es derrota. Eso es importante que lo recuerden. Esto no es cuando uno sabe qué es lo que hay adentro de un argumento, no se actúa de esta manera. Entonces, solo con esto se pueden hacer unas cuantas cosas. Entonces, fíjense, lo que tenemos que ver es cómo se define el estado. Imagínense que ustedes tienen un grafiquito de este tipo. Los triangulitos son argumentos, y las flechas curvas, esas punteadas, son los ataques. Entonces, ¿cómo decidir el estado de estos argumentos? Bueno, en este caso es bastante simple. Uno parte de un sistema así, de nuevo, simple como este, y lo primero que uno puede ver es, este argumento está atacando a este. Este argumento de abajo ataca a este. Este ataca a este, este ataca a este, este ataca a este. Este argumento ataca a este. Bueno, los que no tienen ataques, que son esos, no pueden ser derrotados. Es decir, no hay nada que los derrote. Entonces, esos argumentos finalmente van a estar vivos. Pero luego, esos argumentos están siendo atacados por argumentos que están vivos. Por lo tanto, esos argumentos mueren. Si este argumento, bueno, acá la cosa se terminó, pero acá todavía sigue. Este argumento está muerto. Así que este argumento está vivo, lo cual quiere decir de que si ese argumento está vivo, este argumento que sigue está muerto. Simple. Ustedes dirán, ¿cómo pueden haber escrito tantos papers acerca de esto? Bueno, la idea es que por ahí hay lazos. Si uno empieza por acá, en este lazo, este argumento ataca a este y este ataca a este. Si uno empieza por acá, desde este argumento está muerto. Pero si empieza por acá, este argumento está muerto. O sea, hay dos posibilidades. Ya ahí nomás tenemos dos formas de ver el mundo. Esto también es bastante simple. Pero cuando metemos un lazo no par, sino un lazo impar, partiendo de acá, obtenemos que este está muerto. Entonces, si este está muerto, este está vivo. Pero este está atacando a este, así que este está muerto. Pero si este está muerto, ahora este está vivo. Bueno, como ustedes ven, esto produce un lazo que no decide. Y los grafos pueden llegar a ser un poquitito más complicados. Este es un grafo bastante simple, pero a la vez, como ustedes ven, ya tiene tanto el lazo impar, como el lazo par. Y acá encima hay un argumento que se ataca a sí mismo, lo cual no es santo de mi devoción, pero en el formalismo se pueden representar. Entonces, fíjense, acá ustedes tienen que si este argumento nunca puede estar vivo porque se ataca a sí mismo. Entonces, si ustedes aceptan esta flecha de ataque, este argumento ya no está. Entonces, este está vivo
Pero al estar este muerto, acá el lazo se produce un lazo infinito. No hay forma de resolverlo. Si por otra parte aceptan que este está vivo, este está muerto, este está muerto, entonces este está vivo y este puede ser. Entonces podríamos tener como solución de argumentos aceptables tanto A como C. Perdón, D como C. Bien, espero que les haya dado alguna idea de lo que pasa con esto. Si entramos, tendría que entrar en definiciones formales que ya no son interesantes. Se definieron con estas cosas tan simples a partir de conjuntos que son compatibles entre sí, de argumentos que son conjuntos de argumentos que son compatibles entre sí, se produce una serie de semánticas que normalmente en el paper original de Dung aparecieron 4, la completa, la básica, estable y preferida, y después empezaron a aparecer. Creo que la cuenta anda en 15 en este momento, hay 15 semánticas diferentes. En este paper es central en esto, está muy bien escrito y se puede aprender mucho de ellos. Acá tienen algunas de las definiciones. Partiendo de conjuntos libres de conflicto se pueden obtener algunas definiciones. Bien, entonces vamos a entrar en lo que es un sistema que realmente construye los argumentos. Y voy a tratar de apurarme porque ya llevo 40 minutos con esto. Volviendo a la definición conceptual, acá vamos a recorrer los 5 pasos. O sea, vamos a tener la definición completa. Entonces, un argumento va a ser una estructura de razonamiento que soporta, a partir de alguna evidencia, una afirmación Q. Entonces, vamos a analizar los argumentos a favor, los argumentos soporte, y cuando tengamos que decidir qué argumentos están vivos al final del proceso, lo que vamos a hacer es utilizar algo que se llama un árbol dialéctico. Así que esto lo vamos a ver gráficamente, así que no se preocupen por eso. La inferencia va a ser un mecanismo de inferencia de argumentación rebatible que tiene una característica dialéctica, por eso los árboles se llaman dialécticos. Hay una expansión del lenguaje que es agregar reglas débiles. Ahora vamos a ver qué es esto. Y estas reglas lo que permiten es representar cierta rebatibilidad, es decir, representan la debilidad de la conexión entre las cosas. Veamos un ejemplo. Vamos al lenguaje. Un programa lógico rebatible va a tener un conjunto de hechos y reglas estrictas, ahora vamos a ver cuáles son, y un conjunto de reglas rebatibles. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos reglas estrictas. Fíjense que la flecha está para el otro lado de lo normal en lógica, porque esto es una representación de programación en lógica. En programación en lógica, la flecha normalmente se usa en la dirección contraria. Y estas no son implicaciones, son como si fueran reglas de inferencia. Es decir, la primera regla, esta que está ahí, lo que dice es, si yo tengo una gallina, esa gallina es un pájaro o un ave. Siempre cuando digo pájaro, algún alumno me dice que en realidad debería decir ave. Las gallinas siempre son aves, es decir, no hay una gallina que no sea un ave, por lo menos no todavía. Entonces, estas reglas estrictas lo que hacen es representar una conexión fuerte. Toda gallina es un ave. Los pingüinos son pájaros, también son aves. Y los pingüinos no vuelan. Todas estas son relaciones fuertes. Los hechos es, tengo una gallina que se llama Tina, tengo un pingüino que se llama Opus, y tengo este es Opus, es de un dibujo en los diarios en Estados Unidos. Es una de las características de la gente que trabaja en razonamiento no monótono, es usar personajes de historieta. Bueno, Tina es una gallina, Opus es un pingüino, y Tina está asustada. Esto está representando una característica de Tina. Tina está asustada. Entonces, por acá tenemos reglas rebatibles. Perdón, ahí está. La regla rebatible, con este símbolo raro que ustedes ven, que es una flecha donde la punta está del otro lado, dice que las aves normalmente vuelan. Diría, las gallinas normalmente no vuelan, pero si tengo una gallina asustada, capaz que vuela.
general, si ustedes han visto gallinas asustadas, hacen vuelos cortitos, pero vuelan. Entonces, este es el lenguaje. Sí, por supuesto, la introducción tiene que ser mucho más formal, pero para darles la idea de cómo es, este vendría a ser un programa lógico rebatible. Tenemos reglas estrictas, reglas rebatibles y, bueno, el símbolo ese que tienen ahí, y hechos y reglas rebatibles. Otro ejemplo, si alguien vive en Chicago, tienen un arma, normalmente tienen armas. Si es un pacifista y vive en Chicago, no debe tener armas. Los cuáqueros son pacifistas, los republicanos no son pacifistas. Y acá ustedes ven, en realidad están viendo variables. No son variables, son variables esquemáticas. Lo que quiere decir es que únicamente se van a instanciar con las constantes del lenguaje que se utilizan en el programa, ¿no? Es decir, en este caso la única constante del lenguaje es Nixon. Entonces, todas estas reglas únicamente se pueden instanciar en Nixon. Pero en otros casos hay más elementos y se pueden instanciar mejor. Si ustedes tratan de inferir de esto, van a lograr inferir que, por ejemplo, Nixon es republicano y Nixon es, perdón, como es republicano no es pacifista, pero como es cuáquero es pacifista. Nunca pude averiguar si era cuáquero o no. Acá tienen otro ejemplo. Si algo tiene un buen precio, entonces compraríamos estamos hablando de empresas, ¿no? Compraríamos acciones, pero si tiene un buen precio y es arriesgada, entonces no las compraríamos, y así sucesivamente. Es decir, Acme, que es la empresa donde compra todo el coyote, tiene un buen precio, se está fusionando con Strong, y Strong es fuerte. Bien, ¿cómo se define un argumento? Un argumento se define a partir del concepto de derivación rebatible. Una derivación rebatible es una derivación, en el sentido que ustedes están acostumbrados en lógica, pero únicamente utilizando los literales. Es decir, uno tiene una derivación, es una secuencia donde para pasar de un literal al siguiente uno empleó alguna regla fuerte o débil, y por eso se le llama rebatible. Es decir, alguno de estos literales que aparecen en la secuencia son literales rebatibles. Y algunos son hechos, algunos vienen de pi. Y si no son hechos, entonces la justificación para estar en la secuencia es que se utiliza una regla estricta o una regla rebatible. Acá tienen el programa de la gallina y el pingüino, y acá tienen las deducciones. Por ejemplo, si que Tina es una gallina, es un hecho. Que es un ave, lo obtienen de aquí. Toda gallina es un ave. Y esta última, de que vuela, lo obtienen de que si es un ave, probablemente vuela. Pero como esta es una derivación, fíjense que también pueden derivar de que no vuela. Partiendo simplemente de que la gallina Tina es una gallina, entonces no vuela, usando esta otra regla. Y lo mismo pasa con Opus. Opus vuela y no vuela. Obviamente no es una situación muy buena. Recuerden que dijimos que aceptábamos la inconsistencia, pero queríamos que las conclusiones sean clásicamente tolerables. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, los programas son contradictorios cuando pueden pasar estas cosas. Los programas que no son contradictorios no son muy útiles. Necesitamos programas contradictorios para poder jugar con el sistema, si no, realmente lo que nos pasa es que tendríamos que decidir si realmente Tina vuela o no vuela, y si Opus vuela o no vuela. Recordemos, al principio les dije que había una restricción de diseño donde se pedía que el subconjunto clásico, y en este sentido los hechos y las reglas estrictas son un subconjunto clásico, en algún sentido, clásico de programación en lógica, no deben ser contradictorios. Bueno, y esta es la definición de argumento. Entonces, dada una derivación rebatible, se le piden condiciones a esa derivación. Lo primero es que se tiene que derivar el literal que se deriva, tiene que ser derivado a partir de A y de un conjunto de reglas rebatibles. De pi y un conjunto de reglas rebatibles. El conjunto que junta a pi
es decir, el conjunto de reglas, de reglas estrictas y hechos, más las reglas rebatibles, no puede ser contradictorio. Es decir, el argumento no puede ser contradictorio en sí mismo. Y además tiene que ser minimal en el sentido de que no hay un argumento más chico que haga lo mismo. Entonces pedimos que sea derivado desde la unión de pi y a, que no sea contradictorio, es decir, que no se puedan derivar dos cosas contradictorias, y que sea minimal. Una observación a la pasada es que para los hechos solamente hay argumentos vacíos porque no se utilizan reglas rebatibles para los hechos. Esos argumentos son muy particulares y tienen ciertas propiedades. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo construir el argumento para no suspender a John, a partir de este argumento, de este programa, donde hay hechos, esta parte de arriba son los hechos, acá están las reglas rebatibles, y utilizando esta regla rebatible y estos dos hechos, uno llega a que a John no hay que suspenderlo. Queremos un argumento para suspender a John, entonces usamos esto, usamos que no es responsable, entonces habría que suspenderlo, porque en realidad como tiene una performance pobre, no es responsable. Y acá está el argumento. Partiendo de un argumento completo, uno puede obtener un subargumento. Este argumento de ser responsable, el argumento de ser responsable es un subargumento del argumento general para no suspenderlo. Bien, ese sería el subargumento. ¿Cómo es el conflicto? Bueno, el conflicto es cuando lo definimos a partir del conflicto entre literales. Entonces, los literales van a estar en conflicto cuando la unión de pi, es decir, recuerden que son los hechos y las reglas estrictas, y esos dos literales resulta contradictorio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de literales contradictorios son L2 y L3, porque en pi tenemos que si está L2, vamos a tener no L1, y si está L3, vamos a tener L1. Cuando lo juntamos con L2 y L3, obtenemos no L1 y L1, o sea, son contradictorios. Entonces, ahora aparece la noción de contraargumento. La noción de contraargumento es, dados dos argumentos, miren el dibujo nada más, dados dos argumentos, A1 para L1 y A2 para L2, L1 es un contraargumento para A2 si ataca un subargumento interno de A2. También podría ser en la cabeza. Es decir, el subargumento podría ser trivialmente el argumento entero. Bien, esto no tiene mucha importancia. Entonces, la idea del contraargumento, acá tienen un dibujito, es decir, está el argumento, acá está usando el ejemplo del coyote, ACME no es riesgosa, ataca el argumento que se utiliza para decir de que no hay que comprar, tenemos un argumento de que como es riesgosa y aunque tenga un buen precio no deberíamos comprarla, este contraargumento ataca ese argumento interno. Acá tienen otro ejemplo un poco más complejo, donde tenemos, y acá empieza la dialéctica, ¿no? A mostrarse la dialéctica, es decir, el argumento inicial es que no hay que suspenderlo, tenemos un contraargumento que dice que sí hay que suspenderlo, fíjense el ataque está en la cabeza, y ahora tenemos un argumento que dice que paren la máquina, John es responsable, así que no pueden usar que no es responsable. Entonces, este argumento está atacando a este argumento Bordeaux en el argumento interno gris. Bueno, esa es la interna. Entonces, la definición de derrota, no la voy a dar acá, involucra un criterio de comparación que uno debería tener entre los argumentos. Por defecto, el sistema DLP utiliza algo que se llama especificidad generalizada. Ustedes seguramente conocen especificidad. Si ustedes tienen por ejemplo, A y B implican C, pero A implica no C, ustedes prefieren que A y B implique C, porque utiliza más información. Esa es una forma de comparar los argumentos. Donde los literales que se comparan son los involucrados en el argumento.
Entonces, acá tienen un derrotador propio cuando uno tiene un argumento que ataca que es mejor, estrictamente mejor que el otro, y es un derrotador por bloqueo cuando en realidad el derrotador es incomparable, como en este caso, fíjense que los literales que se están usando aquí son diferentes, o sea que no se pueden comparar. Bien, entonces, resumiendo, tenemos propios, derrotadores propios y derrotadores por bloqueo. En el caso de los derrotadores por bloqueo se produce una situación interesante, porque como son incomparables, si uno tiene, fíjense, volviendo para atrás ligeramente, la flecha que está acá va para los dos lados. Es decir, cuando un argumento bloquea a otro, se suicida, en realidad. Es como un kamikaze. Bien, eso es importante para después en el estudio de la semántica. Bueno, voy a saltear esto porque me he ido un poco lejos. Permitan decir cómo es que llegamos a eso. Aparece la idea de línea de argumentación. Una línea de argumentación es, uno empieza con un argumento, tiene uno que lo ataca, ese argumento tiene otro que lo ataca y así sucesivamente. Es decir, imagínense dos personas discutiendo y que solo se permita dar un argumento. Entonces, la línea de argumentación vendría a ser lo que se construiría en esa forma. Entonces, en esa línea de argumentación tenemos argumentos que son de soporte, los que están en el lugar impar, fíjense que este argumento es el inicial, este lo atacó y este lo defendió. Fue atacado por este y este lo defendió. Entonces, los argumentos que están en rojo son los argumentos que fueron de interferencia. Entonces tenemos argumentos de soporte y argumentos de interferencia. Algunas condiciones para la construcción de las líneas de argumentación. Uno pide que las líneas de argumentación sean finitas, y como el programa del que partimos es finito, solamente se pueden construir un número finito de argumentos a partir de ese programa. Entonces no puede haber una línea de argumentación infinita en función de siempre agregar argumentos nuevos. La única forma de tener una línea infinita es que haya circularidad. Y es realmente una restricción interesante que uno no pueda introducir de nuevo el mismo argumento que ya había tenido. Refleja muchas discusiones entre las personas, pero no es deseable. Entonces, otra cosa que vamos a pedir es que los argumentos que soportan y los argumentos de interferencia, cada conjunto de esos argumentos sean concordantes entre sí, es decir, la unión tendría que ser consistente. Es decir, todos los argumentos de soporte tienen que poder vivir juntos en el mismo mundo, y todos los argumentos de interferencia tendrían que poder vivir juntos en su mundo. Porque si no, sería como utilizar algo que contradice mi posición para defender mi posición, cosa que no es deseable. La otra cosa es un poco ya más técnica, es que no haya subargumentos que ya se hayan introducido, que es una restricción de la primera condición, y la última es la que les mencionaba, del kamikaze, el argumento kamikaze. Cuando uno introduce un derrotador por bloqueo, en la línea de argumentación solo puede haber, en el siguiente de un derrotador de bloqueo, solo puede haber un derrotador propio, porque ese argumento ya estaba muerto. Entonces, lo que uno quiere es otra razón para matarlo. Entonces, si uno lo mata, el argumento que estaba bloqueando, no el bloqueador, sino el que estaba siendo bloqueado, se recupera. Bueno, esta sería una línea de argumentación, ya estamos terminando. Uno podría tener muchas líneas de argumentación, y dentro de esas líneas de argumentación uno podría tener cosas como esta, ¿no? Fíjense, este argumento y este es el mismo, este y este son el mismo, y me falta uno, este y este son el mismo. Entonces esto lo podemos empaquetar de otra manera. Por ejemplo, la línea de argumentación esa ahora está contenida en esta rama del árbol. Esta está contenida en esta y esta está contenida en esta. Fíjense, ahí tienen la primera línea de argumentación. Entonces, el árbol de dialéctica, que es lo que acabamos de construir, es una compilación de todas las líneas de argumentación que uno pudo construir para un argumento dado, que en este caso sería 0. Bueno, esto es lo que acabo de decir, así que lo vamos a pasar.
La forma como ahora sabemos qué es lo que pasa con el argumento que está en la raíz del árbol, notable que la raíz del árbol está arriba, ¿no? Pero es estándar en ciencia de la computación. Hay muchas anécdotas sobre eso. ¿Cómo uno va a marcar el árbol? Las hojas del árbol siempre son no derrotadas, porque no tienen nadie que los ataque. Entonces, si las hojas están no derrotadas, cualquier argumento que siga una hoja tiene que estar derrotado. Y en el caso de los nodos internos, si todos los que lo atacan están derrotados, el argumento está no derrotado. Si hay uno que no está derrotado, el argumento está derrotado. Entonces, viendo el arbolito que nos tenía ocupados, este sería el enmarcado. Todas las hojas no son derrotadas. Por lo tanto, todos los que siguen están derrotados. Ahora, estos no están derrotados, los que siguen están derrotados. Y así sucesivamente. Entonces llegamos al final, donde en este caso el argumento en la raíz está no derrotado. En ese caso lo que uno dice es que el argumento A está garantizado. ¿Mm? Bien. Y este es el mecanismo por el cual se hacen las cosas. Uno tiene una consulta que consulta al intérprete de DLP, que es una máquina abstracta, que construye los argumentos a partir de una base de conocimiento. Y las respuestas que uno puede recibir es sí, no, o sea, si la consulta se deriva del programa o no, como un argumento con un argumento garantizado, y también puede ser no. En este caso, fíjense que hay una discriminación, ¿no? Hay una lógica ternaria en esto. Uno dice que sí si tengo una garantía para la consulta. Digo que no si tengo una garantía para la negación de la consulta. Y está indeciso en cualquier otro caso. Hay un caso más, que lo pueden ver acá, en este otro dibujito, que es el de desconocido. Es decir, cuando uno está preguntado, uno puede preguntar por algo que no está representado en el programa. ¿Mm? Si el programa no contiene información sobre lo que uno está preguntando, en realidad no es que sea indeciso, es desconocido. Entonces hay cuatro posibilidades. Bien, estaríamos listos para hacer el demo. No sé si quieren hacer preguntas ahora o... ¿Te puedo hacer una consulta muy chiquita? O larga, lo mismo. Es muy chiquita. El condicional del lenguaje es el material, ¿no? No, eso lo dije muy rápido. Es una regla que se usa en programación en lógica. En realidad no es una implicación de ningún tipo, no es un condicional de ningún tipo. Es como una regla de derivación. Si yo tengo lo que hay en el cuerpo de la regla, voy a tener lo que está en la cabeza de la regla. Ok, no hay condicionales, solo hay implicación No, lógica. este tipo no, tampoco es implicación lógica, es una regla de derivación. Es como si fuera el modus ponens. Es decir, yo tengo el cuerpo y tengo la regla, y entonces puedo derivar la cabeza. Ok. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, voy a ver si les puedo mostrar el sistemita, más o menos. El sistemita está, por supuesto, está andando. Y lo que hace es, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, por ejemplo este. Fíjense que lo que hace es decidir para todos los... El ejemplo es muy simple en cuanto a la construcción, pero muestra las Guillermo, características. Sí. creo que no estamos viendo un link, pero no estamos viendo. No, ahora ya te lo arreglo. A ver. Ok. Perdón, New share. Eso es lo que tenía que hacer. Creo que sería este. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien? Ahora Bien. perfecto. Sí. Bueno, entonces, este sería el programa. Fíjense que le estoy especificando cuál es el criterio que voy a utilizar. En este caso es el criterio que les mencionaba de especificidad. Entonces, lo que hace el sistema es calcular para cada uno de los elementos por los cuales se puede preguntar,
¿Cuál es el estado? Los verdes son garantizados y los rojos son derrotados, es decir, que se garantiza lo contrario. Acá ustedes pueden ver unas flechitas punteadas, esos son derrotadores de bloqueo. Las flechitas que no son punteadas, como esta, son derrotadores propios. En este caso no hay... No, en este caso no hay subargumentos, pero también se puede representar los subargumentos, ¿no? Y la otra cosa que se ve es si es a la conclusión el ataque, por ejemplo, A ataca A, o interno. Es decir, a ver si hay algún interno. No, en este caso no hay ningún interno. Pero si uno toca acá, por ejemplo, lo que muestra es el árbol de dialéctica que justifica el estado. ¿Ven? Y también cuando tiene lo que se llama un tooltip, uno pone el mouse sobre el argumento y muestra cuál es el argumento. En este caso el argumento es, usa la regla rebatible de que si uno tiene X e Y, tiene no A, y tiene Y, y tiene X, como hechos. ¿Está? Ese sería el argumento. Y acá está el árbol de dialéctica. La caracterización de A es derrotado porque este argumento no está derrotado, y este no está derrotado porque este está derrotado, y así sucesivamente. Tiene cierta practicidad. Y bueno. También se calculan los argumentos en el sentido de Doom, tiene la posibilidad de usar, calcular ciertas semánticas, pero como no hablamos de eso, vamos a dejarlo acá. Es decir, les quiero mostrar algo un poco más largo para que vean que la cosa se puede explicar rápidamente. ¿Ven? Por ejemplo, este grafo es bastante más complicado. Y acá se ven estas otras flechas que lo que dicen es que este argumento que está acá es un subargumento de este. Esa es el significado de esta flecha. Entonces, acá se pueden ver ¿ven? Los árboles de dialéctica. Uno lo toca y los árboles de dialéctica se pueden ver. Y se puede analizar. Esto es interesante cuando uno lo hace en la vida diaria. Si uno tiene un programa con significado, le voy a poner no debería hacer esto porque todo el mundo se va a horrorizar, pero va a tomar un tiempito. Si uno lo hace en la vida diaria, supónganse que ustedes están representando la vida diaria del trabajo, ¿no? Están representando conocimiento en serio, y uno quiere analizar qué es lo que se puede creer y qué es lo que no se puede creer. A partir de la base de conocimiento, uno puede utilizar este sistema para ver qué está garantizado. Pero lo que es mejor, uno puede editar el programa y tratar de cambiar el estado de las cosas. Es decir, ¿qué tendría que cambiar en el mundo para que yo pudiera obtener los resultados que quiero? Es una especie de razonamiento what if. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si hago este cambio? ¿Qué pasa si agrego más datos? ¿Qué necesitaría agregar para que este sistema, bueno, este es el resultado final, fíjense lo que hay acá, ¿no? Es decir, y no hay tantos argumentos. O sea que esto es bastante complejo. Esto es un sistema, como ven, hay una constelación de argumentos muy grande. Bueno, con esto voy a volver a la otra que decía demo, para terminar, en las transparencias han quedado, ¿están viendo esto? Sí. En las transparencias le he dejado algunos papers, algunas menciones de paper que pueden ser interesantes. Si así pueden, a lo mejor si alguno está interesado, puede buscar. Muchísimas 1 hora y gracias. 5. No, por nada, Eduardo. Disculpen la extensión. Quizás puedas dejar de compartir pantalla si nos vemos un poco. ¿Cómo no? Y Stop the share. abro entonces la posibilidad de formular preguntas o hacer comentarios.
Damián. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Gracias por la Perdón. presentación. Perdón. Se me acaba de desconectar el... Ahí está. Se me desconectaron los audífonos. Bien. Ahora sí. Sí, decía, gracias por la presentación. Em, me puse a pensar en, o sea, cómo utilizar esto para representar como escenarios reales, sobre todo donde quizás en el debate público Ujú. realmente a veces nos interesa como limpiar un poco eso. Sí. Y me pregunto si hay como ciertas dimensiones que se pueden incorporar extras a simplemente, digamos, el entramado, como por ejemplo, solo por decir algo, este argumento es sobre cuestiones Sí. de derechos humanos, así que vale más. O este Sí, argumento es sobre cuestiones económicas, así que es más discutible o puede pesar un poco menos. En fin, quería preguntarte sobre eso. la respuesta es sí. El sistema, nosotros estamos trabajando... Hola. Esto es lo básico, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Esto que les acabo de presentar es lo básico, pero hay un sistema que hemos desarrollado que permite etiquetar los argumentos. Y después, sobre las etiquetas, se puede definir un álgebra o una relación de precedencia. Entonces, lo que vos estabas describiendo, nosotros lo describimos como tópicos y hace poquito presentamos, en noviembre, presentamos un trabajo en China, en una conferencia en China, sobre cómo utilizar los tópicos para caracterizar la dirección de la argumentación. Es decir, el ejemplo que nosotros dábamos era, uno está discutiendo sobre el problema con la FIFA y la corrupción en la FIFA, y entonces se mencionan que en la FIFA la gente tenía, ¿cómo se llama? Fondos en las Bahamas, y con las Bahamas alguien menciona el Triángulo de las Bermudas, y del Triángulo de las Bermudas salimos a las pirámides y a los extraterrestres. Entonces, obviamente, un argumento acerca de los extraterrestres no tiene nada, bueno, supongamos que no tiene nada que ver con la corrupción en la FIFA. Entonces, darle precedencia a los argumentos, darle más valor a los argumentos que están más cercanos, en ese sentido. Lo que hemos hecho fue definir un grafo de tópicos y definir la distancia topológica entre los tópicos. Y de esa manera uno puede concentrar la discusión. Bien, perfecto, muchas gracias, Guillermo. Hay otras cosas hechas, ¿eh? Es decir, no solamente eso, hay otros métodos para hacer estas cosas. Una de las cosas que estamos haciendo ahora en un paper que tenemos en preparación es definir coaliciones. Es decir, coaliciones entre grupos de argumentos que trabajan juntos, es decir, para atacar a otros. Sí. Joaquín. Hola, Guillermo. Hola, Jorge. Gracias por la presentación. Tengo una duda de quizás de la mitad de lo que estuviste presentando. Vos presentaste distintos modelos para la relación entre argumentos, ¿sí? De hecho, te interesaba mucho qué argumentos atacan a otros y, en definitiva, cómo podemos establecer cuáles quedan garantizados y cuáles no. Y al final también señalaste sobre cuáles no podemos decir nada. Sí. Al final también presentaste una implementación de un programa que podría resolver incluso casos empíricos, en donde representamos bases de conocimiento sobre tópicos en particular. Pero los modelos que presentaste, o al menos dejaste abiertas varias puertas, para no entrar en detalles, son varios. Y me imagino que podrían dar respuestas distintas sobre qué argumentos quedan garantizados y cuáles no. Y me preguntaba por los criterios de evaluación sobre estos modelos. O sea, ¿con qué criterios decidimos qué modelos son mejores que otros? Ya sé que parece un poco autorreferencial, porque tal vez podríamos modelar esos intercambios justo con esta misma herramienta, pero se me ocurre que hay dos problemas. Uno, por un lado te estás refiriendo a argumentos que son materiales o empíricos,
pero no parece que vayas a evaluar los modelos en base a cuestiones empíricas, sino a características formales que querés que tenga un modelo u otro. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cuáles son los criterios que en general discuten en el área para decidir sobre un modelo u otro? Bueno, a ver, es una pregunta bastante compleja. El sistema este que les presenté, que construye los argumentos, decide en función del criterio de preferencia que uno le programa. El que estaba utilizando por defecto era el de especificidad generalizada. Hay otros criterios, por ejemplo, que se le da peso a las reglas, y entonces, con el orden de las reglas, uno puede decidir qué argumento gana. Es decir, si contiene reglas preferidas. Bueno. Hay otras formas de hacer eso, pero siempre involucra una comparación de argumentos. En ese criterio de comparación es donde está metida el meollo de la cuestión de decidir qué argumentos sobreviven. Hace poco, bueno, ya no hace poco, hace 3 o 4 años, tuvimos una tesis doctoral donde se estudiaba precisamente la influencia de los criterios de comparación, y si uno tenía más de un criterio de comparación, cómo combinarlos. Es decir, porque el ejemplo que se daba en este caso era, yo estoy buscando un hotel y quiero que sea en un lugar seguro y que sea barato. Son dos criterios totalmente diferentes. Y ¿cómo combinarlos? ¿Y a qué criterio le doy prioridad? ¿Que sea seguro la zona donde voy o que sea barato? ¿No? Ese tipo de combinación. Por supuesto, lo que uno está pensando es en criterios muchísimo más complejos, pero como ejemplo para ver cómo se combinan las cosas, ese sería uno. Cuando hablamos y otra de las cosas que tiene el sistema DLP es que es escéptico, es decir, no tiene más de una posibilidad. Únicamente te da las respuestas que te da, no da mundos posibles. En cambio, el sistema abstracto, en general, las semánticas, dan mundos posibles. Es decir, el mundo es de esta manera o es de esta otra manera. Si vos preferís y de nuevo, el criterio de preferencia es externo al sistema argumentativo. Si vos preferís este mundo, aceptá estos argumentos. Si preferís este otro mundo, aceptá este otro argumento. Para ser escéptico, la argumentación abstracta lo que hace es la intersección de todas las extensiones, que es como se llaman. Los mundos esos de los que hablamos se llaman extensiones. Entonces uno intersecta todas las extensiones y obtiene los argumentos que son válidos en todas las extensiones. Cuando uno elige una extensión, se dice que está adoptando una postura crédula. Es decir, yo creo que estoy en este mundo. Entonces, o uno es crédulo y tiene que elegir, o es escéptico e intersecta. Obviamente, cuando uno hace la intersección de las extensiones, se queda con muchísimos menos argumentos. Mariela. Mariela. Ali, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar respecto supongo que corresponde más respecto del sistema abstracto, si había forma de modelar incertidumbre en ese... Sí, hay, hay varios modelos diferentes. Hay modelos que utilizan incertidumbre y otros que utilizan probabilidad. Es decir, no es exactamente lo mismo, pero hay sistemas que, basándose en modelos probabilísticos o modelos de incertidumbre, qué lindo gatito, los modelos, sí, los gatos siempre hacen eso. No sé si conoces el gato famoso, ¿cómo se llama? Bueno, se me borró. Los modelos de incertidumbre también tienen varias posibilidades, ¿no? Es decir, el sistema que representa la incertidumbre te da la forma de estudiar qué constelaciones se mantienen y qué no. Simon's Cat es el que te quería decir. Simon's Cat es el dibujo animado que hay algunos con el gato metiéndose en las conversaciones que son muy lindos. Sí, Bruno.
Perdón. En este momento está por salir una tesis donde se aplica probabilidad al sistema DLP. Es decir, se trabaja con etiquetas sobre las sentencias del lenguaje que permiten después estudiar la probabilidad en función de la probabilidad de que las etiquetas sean verdaderas. ¿Es una tesis de Bahía Blanca, Guillermo? Sí, ahora Ajá. se defiende ahora espero antes de fin de mes. Bien. Porque al chico se le acaba la beca de CONICET, así que mejor que la podamos defender antes de fin de mes. Bruno. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Hola, Bruno. Bueno, me encantó, me gustaría saber sobre todo esto, todos los detalles, pero bueno, es imposible. Tenía una pregunta respecto del final. O sea, las conclusiones de los argumentos son literales, ¿no? O sea, no son En este fórmulas, caso sí. no son fórmulas Sí. complejas, ¿no? O sea, no son conjunciones, disyunciones entre literales No. o entre fórmulas atómicas en algún sentido. Ujú. Y, digamos, hay 3 o 4 valores semánticos, en principio mencionaste, al final, Sí. ¿no? Uno que sería como indeterminado y otro sería como que está mal formado, o algo así. La idea es, o vos aceptás como verdadero lo que preguntaste, o aceptás la negación de lo que preguntaste, o no aceptás nada, o estás preguntando por algo que no tiene sentido en ese programa. Exacto. Es decir, en el Entonces, programa, por ejemplo, en el programa que hablaba de a quién había que despedir o no despedir, le preguntás si Tina vuela. claro, como que está mal formada la fórmula, digamos. La pregunta. Claro, la pregunta. Mi pregunta es si eso, digamos, eso podía dar lugar a una especie de tabla de verdad para conectivos más complejos. Digamos, si yo preguntara ¿Tina abuela o algo que es verdadero según el argumento? Y eso me da posibilidades a, digamos, tomar decisiones lógicas respecto a cómo se interactúan los valores semánticos verdadero, más indeterminado, verdadero versus no tiene sentido, etcétera. Sí, te cuento. Empezamos a estudiar un modelo de DLP que permitía analizar conjunciones, disyunciones, es decir, fórmulas proposicionales complejas, ¿no? Es decir, con conectivos, en lugar de no solamente literales, sino fórmulas con conectivos. Empezamos y quedó trunco porque justamente, voy a decir algo que normalmente a la gente no le gusta escuchar, pero muchas líneas de investigación utilizan como combustible a los estudiantes graduados. Y el estudiante graduado decidió que eso no le interesaba más y se puso a estudiar otra cosa, que también era interesante. Y no volvimos nunca a esto. O sea que es un área donde se podría trabajar y obtener resultados interesantes. Es decir, la temática en argumentación es enorme, es realmente muy grande. Y eso que vos acabas de mencionar es una posibilidad. Una vez que tenés los conectivos, puedes empezar a hablar de alguna lógica ternaria o cuaternaria, de alguna de las lógicas conocidas, a ver cuál podría representar mejor el sistema, y a partir de eso se podrían obtener conclusiones muy interesantes. Otro tema que no llegamos a hacer tampoco es agregarle modalidades. Fíjate vos que cuando vos definís que vos creés en A, tenés una modalidad. El sistema cree en A. Es decir, ¿cómo se combina que el sistema cree en A y no cree en B? ¿No? O sea, hay mucho para estudiar ahí todavía. Mucho, realmente mucho. Gracias. Sí, ya estoy pensando en posibles tablitas de verdad. No hay ningún problema. Lo único que tenés que hacer es escribirme y lo discutimos. Eleonora. Gracias por la charla. Quería una pregunta sobre aplicaciones. No sé si hay
por ahí me lo perdí, si hay aplicaciones funcionando en serio, digamos, que en el ámbito médico, no sé. Nosotros no hemos producido ninguna aplicación concreta directa, pero hay 12 patentes en Estados Unidos. Aparentemente hay algo en Facebook que funciona utilizando esto, DLP. Hubo un ruso que empezó a usarlo y lo patentó. Un sistema para toma de decisiones. Y obviamente, es decir, el buscar las aplicaciones, el problema de las aplicaciones concretas en la universidad o en los laboratorios de investigación, de CONICET o no CONICET, es que muchas veces, no sé, ustedes probablemente no estén familiarizados con esto, pero cuando uno desarrolla un sistema, cualquier sistema de software, el 20% es más o menos, yo creo que es menos del 20%, pero normalmente se dice que el 20% es el trabajo de desarrollar el primer sistema y 80% es mantenerlo. Y las universidades no están capacitadas para esto, porque normalmente surgen del trabajo de investigación, uno desarrolla un prototipo y cuando lo terminó, el mantenimiento ya no paga. Es decir, aquellos de ustedes que están en CONICET saben bien de que el trabajo uno tiene que publicar o tener sistemas nuevos que alguien compre. Efectivamente compre. Y no es eso no se da mucho. Nosotros estamos tratando de evolucionar a un sistema donde podamos hacer mantenimiento un poco más intenso, utilizando, por ejemplo, CPAs. CPAs que permanezcan en el grupo y que puedan mantener. Con eso nos está dando bastante buen resultado en otras áreas de trabajo del instituto. Hablando de esto, alguien me preguntó de una aplicación concreta. En Estados Unidos hay una empresa de seguridad que está trabajando con DLP para decisiones sobre ataques en esto, y en eso estamos involucrados nosotros. Mi hijo, que tiene la desgracia de estar en la misma área de investigación que yo, tiene conexiones en Arizona y está trabajando con un grupo de allá. Gracias. No, Buenísima la presentación, Guillermo. Yo tenía dos comentarios, preguntas vinculados a lo que te había sugerido Bruno. Cuando yo veía los modelos de argumentación abstracta, lo primero que se me vino a la mente son los modelos kripkeanos de lógica modal. sí. Y pensar esos vínculos como puntos, relaciones que a su vez pueden tener distintas propiedades. Y de acuerdo a las propiedades uno va formulando los modelos. Vos después utilizaste creo que cuando le comentaste a Bruno, utilizaste directamente la jerga interpretacional de los modelos, usaste la idea de mundo posible, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuán metafórica es esa jerga o cuán en serio? O sea, ¿las semánticas de estos son semánticas como las semánticas modales o es simplemente una manera de hablar? ¿Hay algún trabajo hecho con semánticas modales? No es algo que se haya tratado mucho, sobre todo porque uno trabaja en los sistemas abstractos, en general son finitos. Entonces, la cuestión empieza a ponerse un poco más, se trivializa a veces, ¿no? Es decir, el modelo formal se trivializa porque es finito. Por eso al principio yo les decía que estamos hablando de cuestiones computacionales. Entonces, la computación en general trata de mantenerse finita, a menos que hay modelos, ¿no? Está el streaming, que es un stream que continuamente se está alimentando y que, si bien no es infinito de manera actual, en el sentido de que es infinito ahora, es infinito en el sentido de que no es acotado. Es decir, claro, esos dos sentidos de la infinitud, ¿no? Es decir, la infinitud no acotada y la infinitud real, ¿no? Si cuando uno calcula el límite de una secuencia en análisis matemático, uno está utilizando el infinito en ese momento. En cambio, cuando uno está haciendo esto y continuamente agrega algo, es infinito de otra manera. Es infinito de la manera potencial, es no acotado.
Claro. Es decir, no es que está usando el infinito totalmente. Es decir, somos más bien constructivistas en ese sentido. Fundamentalmente, y esto se vincula con la segunda cuestión que te quería consultar, fundamentalmente porque la finitud y los procesos de generación de respuestas te generan decibilidad en el sistema, o sea, te generan en general que puedas tener una respuesta en tiempo finito y computacionalmente abarcable. Ahora, me resultó sumamente interesante el modelo final con incertidumbre y la idea de 3 tipos de respuestas, ¿no? Esto es un punto, y creo que eso es lo que tenía en mente Bruno cuando te consultaba, porque es un punto que vos destacaste a lo largo de la charla. Los modelos son clásicos. Entonces, uno en general modela el conflicto entre básicos, y si uno tiene A y no A, entonces tiene que evitar que el modelo se trivialice, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la respuesta final, en el modelo final hay una situación de incertidumbre, o sea, de falta de información, pareciera que el espacio comenzó a ser de 3 opciones, ¿no? Y entonces eso, obviamente, como conocés, a los lógicos bien rápidamente nos genera la idea de multivaluación. Claro, y entonces modelarlo como una lógica no clásica multivaluada, lo que está pasando. Hay incluso la idea de sin sentido, ¿no? La idea de fuera de lugar o algo por el estilo podría ser visto como la idea de lo contradictorio o algo parecido a eso, y entonces pensar en una lógica de 4 valores. Seguramente nosotros, eso es lo que más nos surge en la cuestión. Como vos sabés, hay muchas lógicas de 4 valores muy bien tratadas, muy bien conocidas. Y lo otro es la extensión a salir de la información básica y a colocar conectivos en las respuestas, ¿no? En realidad, las dos cosas están conectadas, porque si vos tenés la lógica cuatrivaluada, pero únicamente estás hablando de literales, la cosa es bastante sonsa, por decirlo de una manera no técnica. Entonces, cuando vos le agregás los conectivos, entonces ahí se pone interesante. Y para eso hay que hacer la extensión esa que quedó trunca. Bueno, creo que ese es un punto de mucho contacto entre ustedes y nosotros, porque nosotros trabajamos muy usualmente con lógicas multivaluadas de 3 o de 4 valores. Claro, sí. Me imagino que eso era lo que iba a pasar, pero bien. También la idea de paraconsistencia está interesante en esto. Exacto. Y eso creo que podría también tener desarrollos buenos. Exacto. Joaquín. Sí, gracias. Tengo otra pregunta como la anterior, en línea un poco con lo que preguntó Leonora. Vos diste el ejemplo de aplicar esto, por ejemplo, para recomendarme un hotel, dado un viaje. O sea, puedo cargar una base de conocimiento con cierta información y que me recomiende cierta opción. Tenemos uno que funcionó para recomendar música. Seguí. Ok. Que está implementado, no sé si estarán dando ahora, pero lo implementamos completo y lo que hacía era, teníamos el paquete de reglas, pero los hechos los iba a buscar a un server de afuera, es decir, no era parte de lo nuestro. Disculpame la interrupción. Para darte un ejemplo más claro. Mejor todavía, porque me das un ejemplo que al menos tiene otro color respecto de lo que iba a preguntar. Porque claramente en el caso del hotel uno parecería que está buscando cierta eficiencia económica, ¿no? O sea, yo tengo estos recursos y quiero privilegiar ciertas características. En el caso de la música, no estoy seguro cuál es exactamente el criterio que podría estar buscando, pero claramente no es el mismo, ¿no? Claro, vos hablabas cosas antes, que te gusten. Eso, vos decías que entre varios modelos usábamos distintos criterios de preferencia y que a veces los podías combinar. Quizás a este grupo le interese, a mí me interesa, más allá de la parte técnica que me encanta, pero también me interesa otros aspectos de estos sistemas de recomendación automáticos, las consecuencias sociales de usar esto, ¿no? Por ejemplo, si estoy pensando en un sistema de recomendación para un médico y le da ciertas opciones, quizás querría que el modelo cumpla con algunos criterios externos adicionales, y entonces mi pregunta iba también, no sé si es algo que puedas decir tal cosa, sino darnos una línea, una orientación, pero si
¿sabías si hay alguna discusión alrededor de criterios de racionalidad para que satisfagan estos modelos? Por ejemplo, que sean explicativos, que sean informativos, o características que, por ejemplo, una red neuronal no tiene porque es una caja negra, pero que esto evidentemente es muy distinto a eso, porque vuelve todo explícito. Bueno, lo que hemos desarrollado nosotros en este caso para DLP es, cuando vos pedís explicaciones, el sistema lo que nosotros consideramos la explicación de por qué te estoy diciendo A, que creas que A es verdadero, o que en el mundo que estamos viviendo, que tenemos representado en la base de conocimiento, A puede ser aceptable, lo que hacemos es darte todos los árboles de dialéctica que justifican A, porque puede haber más de un argumento, puede haber una cantidad grande de argumentos, puede haber 5, 10, 20 argumentos que están justificados. Entonces vos podés mirar el árbol de dialéctica y ver por qué está garantizado, es decir, qué cosas se tuvieron en cuenta para garantizar el argumento. Entonces, en el sentido de DLP, esa es la explicación. El devolver, está publicado esto, así que lo podés buscar. La contestación sería esa. Y yendo un poquito más lejos, lo que vos decías sobre el uso de estas herramientas de inteligencia artificial en áreas críticas, es importante entender este detalle que va al fondo de la cuestión. La inteligencia artificial que se utilice para que un médico haga un diagnóstico no tiene que ser la que haga el diagnóstico. Esto tiene que ser como un instrumento más que un médico tiene que utilizar sabiendo lo que está haciendo. Es decir, el sistema le recomienda, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, recomienda, mire, va a tener que amputar la pierna. Y tiene que poder decir por qué. Y el médico tiene que poder analizar las razones y convencerse él mismo de que eso tiene que ser así. Es decir, el modelo de caja negra no es aceptable, con perdón de la... Ahora ya no se dice más caja negra, hay que decir caja opaca. El modelo de caja opaca no sirve. Es algo que no se puede utilizar. Hay que negarse a utilizarlo. Porque es como que, supónganse que el médico viene, el mismo médico que está a cargo de un paciente recibe un diagnóstico de un radiólogo. El radiólogo le dice, hay un cáncer. ¿El médico se conforma con eso? No, el médico certifica que realmente tiene la enfermedad que el radiólogo le dice. Y ese es el modelo que hay que aceptar. La caja opaca es inaceptable, éticamente inaceptable. En Estados Unidos lo están utilizando los jueces para dar libertad condicional en el estado de Nueva York, lo cual es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado en mi vida. Ya hay grupos de derechos humanos que están atacando eso, pero imagínense, va una persona de color y va un blanco, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de salir? Imagínense, a ver, adivinen. ¿Quién es el que va a obtener más fácil la libertad condicional? Sin ninguna razón. Bueno, y lo peor es que es un sistema que el sistema judicial alquila, entre comillas, y no puede ver ni siquiera el algoritmo que está utilizando para la decisión. Entonces, la parte ética de lo que estábamos hablando, es decir, lo que se está haciendo en redes neuronales tiene que trabajarse con mucho cuidado. Mucho cuidado. Y hacer el deployment, la puesta en el campo de sistemas así nomás es absurdo. Los sistemas de reconocimiento de facciones no deberían estar permitidos en ninguna parte del mundo. De ninguna forma. Pero bueno, discúlpenme, me raspa un poco el tema. Buenísimo, Me pone muy... Guillermo. Camilo. Hola.
También me Hola, encantó Camila. la charla, me produjo mucha curiosidad. Me preguntaba por un detalle, bueno, que vos decías que no se acepta que en los hechos haya información contradictoria, ¿no? En los Sí, hechos de base. Y me acordaba de un paper de Belknap, creo, en donde motivaba una lógica como FDE, que es para completo y para sí. consistente, justamente hablando de cómo deberían razonar las computadoras. Y la idea es que a veces las computadoras pueden recibir información contradictoria, por ejemplo, un test que te da positivo y un test que te da negativo de coronavirus, No, ¿no? a ver, Em, Dios no permita que yo contradiga a Belknap, pero este, lo que vos estás diciendo es, esos hechos contradictorios en realidad no son hechos, son dos afirmaciones contradictorias. Entonces vos lo que tenés que hacer es analizar por qué cada una de ellas, de dónde viene. Si vos recibís dos hechos secos, A y no A, no puedes hacer nada. Por más de que vos quieras razonar con eso, no hay manera de que puedas razonar si no tenés más información sobre cómo llegaste a A y cómo llegaste a B. En algún caso, por ejemplo, podría ser que en un auto que se maneja solo, el líder te dice que sí y el radar te dice que no. Bueno, tendrá prioridad uno de los dos y podrás aceptar uno de los dos, pero no puedes aceptar los dos. No hay manera de razonar con hechos contradictorios. No hay forma. La único en un proceso de toma de decisión que uno puede hacer con eso es buscar las razones por las cuales uno es A y el otro es no A. claro. En el sistema de Sí, Belknap sí. creo que, en el sistema de Belknap creo que los valores semánticos se interpretaban diciendo que, bueno, eh, algo puede haber sido declarado verdadero, haber sido declarado falso, puede ser que no hay información sobre eso, y puede ser que haya sido declarado tanto verdadero como falso. Y sobre la base de eso se sacaban algunas conclusiones, o se Sí. podía eh, inferir cosas que no sé qué tan útiles vos considerarías. Pero bueno, me preguntaba si en todo caso admitir hechos contradictorios podría introducir alguna riqueza en el sistema o no. Sí, Obviamente lo que requeriría una se podría lógica. hacer sería diferente, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es razonamiento, uno lo que puede hacer con eso es tratar de ver cuáles son las consecuencias de aceptar uno y cuáles son las consecuencias de aceptar otro. Entonces, a partir de las consecuencias, ver si el mundo que aparece a partir de uno es mejor que el mundo que aparece a partir del otro. Es decir, razonar sin considerar nada es imposible porque se trivializa. Pero si vos estudiás la problemática que surge a partir de las consecuencias de lo que vos podés creer, ahí tenés algo que podría ser. Es algo así como diagnóstico lo que estamos hablando. El diagnóstico, normalmente los médicos están confrontados con ese tipo o un mecánico de auto, ¿no? Es decir, escucha el ruido del motor y dice, puede ser esto y puede ser esto otro, y a lo mejor son cuestiones que son contradictorias. Entonces, para diagnóstico, que era lo que yo te estaba diciendo, te lo estaba mencionando de otra manera, razonar para adelante con las posibilidades te puede permitir a lo mejor llegar a una decisión sobre cuál es el que podés creer. O sea, la propagación de la creencia en algo no es la lógica de la relevancia de lo que estamos hablando, no, me parece que no, en ese libro no estaba esto. De Belknap estoy diciendo, en el libro de Belknap me parece que no estaba eso. Hace mucho tiempo que lo estudié. Última pregunta, Mariela. Muchas gracias. En relación con lo que preguntaba Cami, ¿y hay alguna manera de aislar las contradicciones? Quizás como tener como los razonamientos que no partan de premisas contradictorias y dejar Sí, aislado. sí. Eso hay una forma de razonamiento argumentativo que se llama assumption-based argumentation. Entonces, vos lo que tenés podés tener un conjunto contradictorio de hechos,
perdón Camilo que no me acordé de esto, podés tener un conjunto contradictorio de hechos y lo que pedís es, dame un conjunto no contradictorio a partir del cual voy a trabajar. Usualmente se le pide maximalidad y cosas por el estilo a esos conjuntos. Entonces, con un conjunto maximal no contradictorio puedo razonar. Entonces después cuando te doy las respuestas, te digo, estas son las respuestas suponiendo este conjunto. Y esa es una forma de razonar muy útil, sobre todo para diagnóstico. Igual, si es maximal, ¿qué sacas de ahí? Maximal en el sentido de, vos tenés un conjunto inconsistente, entonces tomás un literal o un hecho y decís, este hecho no es inconsistente porque es uno solo. Agarro otro, miro, si es consistente con lo que tengo, lo pongo. Y haces este proceso hasta que se acaba la posibilidad. Entonces ahí tenés un conjunto maximal, es decir, sería un mundo posible porque no es contradictorio. Ok, no Asumamos que cerrado bajo consecuencia. Ok, listo. los mundos inconsistentes son no deseables. No es que vivamos en un mundo consistente, ¿no? Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la presentación y por tu disposición No, por a favor. responder las consultas. Es un placer tenerte en el seminario del instituto y esperemos que sea una de las tantas veces que nos visitas, quizás alguna vez incluso físicamente. Lo único que tiene que hacer es escribirme. Es decir, Buenísimo, nos combinamos buenísimo. y haremos lo que sea. Me encanta. Te agradecemos muchísimo. Gracias a todos ustedes por la participar. paciencia. Muy interesante todo. Gracias. Quedamos en